Estás escuchando Ley Fácil, el podcast, una iniciativa de la Biblioteca del Congreso Nacional. Aquí encontrarás elementos centrales y preguntas frecuentes de leyes de interés general explicadas de manera sencilla y en lenguaje claro. Puedes encontrar esta guía y muchas más visitando www.bcn.cl/leyfácil. En este episodio de Ley Fácil, el podcast, nos referiremos a la normativa relativa al testamento. Un testamento es un acto de una sola persona por el cual el llamado testador o testadora dispone de todo o parte de sus bienes para que sean heredados después de fallecer. Una característica particular del testamento es que quien lo otorga también lo puede revocar o dejar sin efecto cuantas veces quiera. Luego de la muerte de un familiar, hay varios trámites que hacer. Existe la posesión efectiva, con o sin testamento. Y para los casos en que sí existe un testamento, nos referiremos ahora. Suele suceder que la familia no sabe que existe un testamento. Para ello, deben consultar en el Registro Nacional de Testamentos en el Servicio de Registro Civil. Por ejemplo, pueden encontrar un testamento solemne. No tenía idea que existía ese registro. ¿Qué significa un testamento solemne? ¿Hay otros tipos de testamento? El testamento solemne es el más utilizado, debe ser escrito y otorgarse ante testigos mayores de 18 años y puede ser abierto o cerrado. En el testamento abierto, la persona informa de su voluntad a un notario y testigos. Con esas declaraciones se otorga una escritura pública. En el testamento cerrado, la persona le presenta al notario junto a 3 testigos un sobre cerrado, declarando en voz alta que contiene su última voluntad. Existen otros medios solemnes donde pueden omitirse algunas formalidades: el verbal, el militar y el marítimo. Explícame más del testamento verbal, por si alguna vez quiero hacer uno. Te diré que la ley lo autoriza solo si no hay tiempo para hacer un testamento solemne. Por ejemplo, si estás grave y sabes que morirás pronto, tienes que tener al menos 3 testigos mayores de 18 años que sepan leer y escribir, pero eso no queda ahí. Para que tenga valor, deberá ponerse por escrito y cumplir con los requisitos legales dentro de 30 días contados desde tu muerte. Pero, ¿qué pasa si después existen problemas? Cualquier persona interesada en la herencia puede acudir a un juzgado de letras, que debe ubicar a los testigos y tomarles declaración sobre el testamento que realizó la persona difunta y en qué condiciones lo hizo. ¿Qué pasa con los bienes? Tengo entendido que no se los puedo dejar a quien quiera. ¿Eso es verdad? Así es. En Chile no es como en otros países. Acá la ley te obliga a cumplir con asignaciones obligatorias a favor de ciertas personas, los llamados asignatarios forzosos. Si no las cumples, tu testamento no tiene valor. Por ejemplo, los alimentos obligatorios que la persona que muere debía por ley deben pagarse con cargo a los bienes de la herencia. Pasa muchas veces con padres o madres que no pagaron pensión alimenticia. Además, está la llamada mitad legitimaria, que se compone por el 50% de los bienes y les corresponde tanto a sus herederos forzosos como cónyuge o conviviente civil, descendientes como los hijos o hijas y los ascendientes como padre, madre y abuelos. En caso de haber muerto alguna de estas personas, le representa su descendencia o el cónyuge sobreviviente. ¿Y si quiero que el hijo o hija que me cuide cuando esté más viejo reciba más que los otros? Bueno, eso se puede hacer. Existe algo llamado cuarta de mejoras que se compone del 25% de los bienes. Con esta se puede favorecer a cualquiera de los herederos forzosos, ya sea cónyuge o conviviente civil, hijas, hijos o padres. También existe la cuarta de libre disposición, que es el 25% de los bienes, que es así se puede dejar a cualquier persona. Para decirlo en forma sencilla, el 50% de los bienes va a los herederos forzosos, el 25% va a mejorar a algunos de los beneficiados por la primera mitad y el otro 25% a quien quieras. ¿Los testamentos solo sirven para ver asuntos relacionados con los bienes? No, también se puede realizar declaraciones, como por ejemplo nombrar un guardador para sus hijos o reconocer un hijo o hija no matrimonial.
¿Tú tienes claro quiénes no pueden hacer un testamento? Por lo que tengo entendido, no pueden las niñas menores de 12 años y los niños menores de 14. Tampoco las personas que no están en su sano juicio por ebriedad, drogas u otra causa. Las personas con demencia que no tienen la administración de sus bienes y tienen representante legal, y aquellas personas que no pueden expresar claramente su voluntad. Mira tú, pensaba que solo personas mayores de 18 años podían hacer un testamento. ¿Sabes si es obligatorio que un abogado redacte el testamento? Generalmente es un abogado o abogada a quien se le encarga la redacción, pero no es obligatorio. Puedes ir directamente a una notaría, llevar los antecedentes y pedir que te lo redacten. También lo puedes redactar tú buscando modelos que se encuentran en internet, pero igual lo tienes que llevar a la notaría con los testigos para que sea un testamento solemne. Mira, me va quedando todo mucho más claro. Mi última duda es ¿cómo se hace cumplir un testamento? El testador o testadora puede designar a una persona ejecutora testamentaria, llamada albacea, quien es la encargada de hacer cumplir lo que dice el documento. Tras la muerte de la persona, el albacea debe informar a las y los herederos que existe un testamento y que representa la última voluntad de la persona fallecida. Luego, deberá hacer las gestiones necesarias ante los tribunales para que lo que dice el testamento respecto a bienes materiales sea incorporado a la posesión efectiva. Si no se designa un albacea, cualquier heredero o heredera puede ejecutar el testamento solicitando la posesión efectiva testada ante tribunales, representado por un abogado. Te pasaste con la explicación. ¿Tú sabes dónde puedo recurrir si requiero más información? Te recomiendo que veas la página de la Biblioteca del Congreso. Ahí puedes encontrar mucha más información en www.bcn.cl. Además, toda la legislación de Chile actualizada en www.leychile.cl. Y lo más importante para uno, ley fácil en un lenguaje claro y sencillo en www.bcn.cl/leyfácil. Has escuchado Ley Fácil, el podcast, una iniciativa de la Biblioteca del Congreso Nacional que tiene por objeto acercar la legislación a la ciudadanía. La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de una o un abogado.